Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro CIPAS de la tarea número 3 en la unidad número 2 relacionada con los métodos de integración. La idea es poder trabajar un poco sobre los otros métodos que nos están pendientes por ver dentro de los CIPAS. Vamos a tratar de optimizar al máximo el tiempo, porque teniendo en cuenta, pues se han dispuesto 5 webconferencias para tratar de, pues, ahondar en cada uno de los ejercicios a desarrollar. Recordemos que cada uno de esos ejercicios está relacionado con eh, uno de los métodos, entonces, que se van trabajando. He visto ya los aportes de los avances enviados a los foros y siento que ya hay más claridad sobre lo que se debe desarrollar y lo están abordando de una manera adecuada. Algunos eh, han presentado algunas dificultades y pues la idea de este espacio pues es poder abordar esos elementos puntuales. Entonces voy a compartir la presentación diseñada para este espacio. Eh, Permítanme, me confirman por favor si ven mi presentación y para pues, poder continuar. Eh, ¿Ya ahí están compartiendo? Sí, Sí, señora, sí señora. se está bien. Listo. Muchas gracias. Voy a trabajar, voy a cerrar mi cámara, como les comentaba, he tenido dificultades con la conectividad, entonces hoy voy a cerrar un poco la cámara mientras estamos aquí en el CIPAS. Listo, entonces vamos a recordar algunos puntos claves de nuestro trabajo, que mañana, 20 de abril, cierra nuestra tarea, ¿sí? Entonces, estar muy pendientes para hacer el cargue correspondiente de esa actividad. Recordarles que se han puesto unos espacios para, o sea, se han destinado unos enlaces donde ustedes encuentran la grabación de las webconferencias y la grabación de los CIPAS. Esos enlaces también se los puse en el foro. Entonces, en el foro ustedes pueden entrar y de una vez los direccionan a donde están cargadas las webconferencias de la tarea 3 y la lista de reproducción de todo lo que nosotros hagamos aquí en este espacio de CIPAS. ¿Listo? Entonces, la lista de reproducción, no solamente la de esta unidad, sino todas las unidades van a reposar ahí siempre los videos que vamos realizando. Entonces, recordar que pues nosotros necesitamos de los métodos de integración porque son pues técnicas utilizadas para poder calcular integrales. Recordemos que hay unas integrales que pues, nos permitían de manera fácil encontrar la solución, que lo vimos en la primera unidad, ¿sí? Pero hay otros que pues tienen un poco más de complejidad y pues son los que se deben abordar con los diferentes métodos. Habíamos visto el método de integración por sustitución a cambio de variable. Es importante tener en cuenta este método de sustitución porque también vamos a hablar del método de sustitución trigonométrica y tiene mucho que ver con este método de integración por sustitución, porque pues lo que vamos a hacer es cambiarlo teniendo en cuenta también pues algunas identidades trigonométricas y demás, pero también se maneja similar al método de sustitución. Hemos trabajado ya el método por partes, entonces esta información la encuentran de manera más práctica, más clara en el CIPA, en la grabación que ya se realizó. Y bueno, creo que ya comprendieron un poco más con la webconferencia también que se realizó el método ILATE, que también nos permite pues hablar de la integración por partes. Si alguno todavía tiene dudas sobre este método, pues me informan que ahí podemos ir aclarando. Vamos a hablar de la integración por fracciones parciales. Entonces aquí fue donde quedamos. Entonces la integración por fracciones parciales es una técnica utilizada en cálculo integral para descomponer una fracción racional en sumas de fracciones más simples, lo que facilita su integración.
se aplica cuando el integrando es un cociente de polinomios, es decir, una función racional en una forma, como la vemos aquí, P sobre Q, teniendo en cuenta que es una fracción, pero donde P y Q son polinomios y el grado de polinomio es menor que el grado, o sea, el grado del polinomio P es menor que el grado de polinomio Q. Entonces nosotros aquí tenemos que siempre tener en cuenta que al momento de abordar una integración por fracciones parciales, revisar si se puede organizar la función de una forma más simple. Siempre debemos buscar la forma más simple de organizar nuestra función. Recordemos que en este caso, para aplicar la integración por fracciones parciales, pues debemos tener en cuenta el grado de cada uno de los polinomios. Entonces, vamos a tener en cuenta unos pasos muy prácticos para integrar por fracciones parciales. Entonces, vamos primero a verificar el grado de los polinomios. Entonces, si el grado del numerador P es mayor o igual que al del denominador Q, se debe realizar una división de polinomios antes de proceder con la descomposición. Si tenemos para factorizar el denominador Q, se descomponen en factores lineales o cuadráticos irreducibles. Y el tercer paso es escribir la fracción en términos de fracciones parciales. Ahora vamos a entender un poco más esto porque dependiendo de cómo nosotros organicemos la fracción, pues asimismo es que nosotros operamos, o sea, dependiendo lo que tengamos en nuestro denominador, es que nosotros organizamos o definimos cuál son los términos que nos van a permitir organizar esto en unas fracciones parciales. Entonces, para factores lineales distintos, por ejemplo, si vemos aquí, si ustedes ven, tenemos a x menos a y a x menos b, son factores distintos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente usamos a y a b, que son términos que debemos encontrar también. Luego ya vamos a trabajar un poco más en profundidad sobre cómo determinamos esa A y esa B, qué significan, o sea, cómo las tenemos que despejar dentro de nuestro procedimiento. Vamos a trabajar para este caso simplemente A y B como numerador, ¿sí? Recordemos que nosotros lo que hacemos es separar esto en unas fracciones parciales. Si vimos, lo que tenemos en cuenta en este caso es la multiplicación que se está efectuando allí, y allí es donde nosotros podemos separar en forma clara nuestra función, digámoslo así. Ahora, para factores lineales repetidos, o sea, que esto quiere decir que tenemos a P, una función, ¿cierto? P en función de X, donde el denominador Q está dado por una multiplicación con la misma base. Si nos damos cuenta, tenemos a X menos a una potencia de 2. Entonces, ¿cómo vamos a separar esto en fracciones parciales? Simplemente tenemos en cuenta a y a b. En este caso, lo que hacemos es dejamos primero la base normal y vamos teniendo en cuenta el exponente, ¿sí? El siguiente elemento es el exponente que sigue, ¿sí? Profe, qué pena, es que no sé si de pronto estás usando puntero para que nos vayas de pronto ahí guiando en la explicación. Que no les estoy usando puntero, tienen toda la razón. Aquí, ya ahí Ay, está más muchísimas fácil, ¿sí? gracias. Ujú. Entonces vamos con para factores lineales repetidos, que era donde mencionaba. Aquí tenemos en cuenta que esto es una potencia, ¿sí? Es un polinomio que está determinado por una potencia donde tenemos un exponente 2. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente, pues usamos los términos A y B, porque lo que vamos a hacer es dejar inicialmente la potencia a base, o sea, a la 1, y seguimos con la potencia de 2. Ahora cuando vamos a ver otra representación,
les va a ser de pronto más fácil comprender esta situación. Lo importante es que si vemos, vamos separando según las multiplicaciones que vamos teniendo. O sea, esto es como si tuviéramos x menos a por x menos a, ¿cierto? Entonces solamente lo resumimos en una potencia que es x menos a al cuadrado. ¿Y aquí qué hacemos? Simplemente ubicamos en cada uno de los términos a sobre, entonces nuestra expresión x menos a más b sobre nuestra expresión a la siguiente potencia. ¿Listo? Ahora, para factores cuadráticos irreducibles, nos debemos tener en cuenta ya una estructura más elaborada, que es donde ese denominador se va a estructurar de una manera más compleja. Aquí vamos a tener en cuenta que A se multiplica por X más B. Y allí sí lo expresamos sobre nuestro denominador que era QX, ¿sí? Ese QX va a ser un cuadrático irreducible. Vamos a ver cuáles son los pasos para la integración por fracciones parciales. Entonces ya veíamos que teníamos hasta nuestro tercer paso, que era escribir la fracción en términos de fracciones parciales. Ahora debemos determinar las constantes A, B y C. Aquí vamos a aplicar, como le digo, ya cuando llegamos a cálculo integral, es tener en cuenta muchas de las matemáticas que hemos visto durante toda nuestra carrera, de toda nuestra básica secundaria. Aquí se van a multiplicar ambos lados por el denominador común, o sea, ambos lados de las expresiones. Ahorita vamos a hacer vamos a trabajar con una para que ustedes puedan comprender un poco más a qué hacemos referencia cuando hablamos de multiplicar a ambos lados por el denominador común. Y se igualan los coeficientes en términos similares. Entonces, ese sería nuestro cuarto paso. Luego, vamos a integrar cada fracción parcial. Nosotros lo buscamos de esta forma, de organizarlo en fracciones parciales, porque necesitamos organizarlos de esa forma para que nuestra forma de integrar sea más simple. Esto es lo que nos posibilita tener un poco más de simplicidad al momento de hablar de esa integración por fracción parcial. Bueno, ahora para poder tener un poco más claridad de cómo yo uso cada caso de lo que explicábamos en el paso número 3, ¿sí? Entonces, para poder comprender un poco mejor lo que sucede en ese paso número 3, ahí me están escuchando, ¿cierto? Que Sí, minimicé. señora. Sí, señora. Ok, listo, vale, gracias. Perfecto. Entonces, estos tipos de fracciones parciales podemos determinarlo desde estos 4 casos. Quiero que los definamos aquí un poco con mayor complejidad. Si yo lo mostraba ya, estaba un poco más práctico, más fácil. Quiero que acomplejemos un poco más la situación para que ustedes puedan ir identificando también con cada uno de los ejercicios que ustedes eligieron. Entonces, el caso 1, el denominador es una multiplicación de funciones lineales. Listo. Si vemos cuándo es función lineal, pues que no tenemos exponentes aquí. Entonces, simplemente vamos a poner A sobre nuestro primer término de 2x más 3, que nos queda aquí, más B, que sería nuestra siguiente fracción parcial, que sería sobre 6x más 2. Entonces, tenemos nuestro denominador de nuestra nueva fracción parcial 6x más 2. Esto es aquí súper sencillo. Simplemente lo tenemos en cuenta de esta forma y ya cuando no tenemos sino funciones lineales en cada uno de los términos. Ahora, el caso 2 es que el denominador sea una expresión lineal, pero que sea repetida. ¿Qué significa? Cuando tenemos una potencia, recuerden que la base de la potencia es la que se repite. Entonces, ¿a cuántas veces? N veces. En el ejercicio anterior les mostré solamente cuando era a la 2. Entonces, solamente íbamos a usar a A y a B. Pero si en vez de ser a la 2,
es a la 3. Ah, pues simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es la secuencia. A, B, C. Entonces sería C sobre X, 3X más 5, todo a la 3. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Entonces, este N nos indica cuántas veces yo voy a fraccionar, voy a sacar las fracciones parciales, teniendo en cuenta a B, a C. Ahora, nuestro tercer caso es que el denominador es un cuadrático irreducible. Es aquí donde involucramos a la X más B, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta que simplemente lo que vamos a hacer es buscar un número que nos multiplique aquí a X más otro valor. ¿Listo? Sobre la expresión, el denominador que ya teníamos. Ahora, el caso 4 es que el denominador cuadrático tenemos o sea, lo que veíamos aquí que era, en este primer caso, era un denominador cuando era una función lineal, simple. El tercer, y cuando luego nos hablaba de un caso 2, donde el denominador es una expresión lineal repetida. Ahora, el caso 4 es cuando es cuadrático, pero también se va a repetir, ¿sí? O sea, en vez de ser lineal es cuadrática, pero se va a repetir. Entonces, aquí que lo que hay es un juego con las diferentes variables. Simplemente vamos conservando la letra A, B, C, D, E y vamos poniendo nuestra expresión en el denominador con el exponente que vamos obteniendo hasta llegar a n. O sea que si n es 4, pues entonces tenemos que hacer 4 fracciones parciales. Si nuestro exponente es 2, pues solamente serían 2 expresiones, fracciones parciales. Entonces, depende de n la cantidad de expresiones, de fracciones parciales que vamos obteniendo, teniendo en cuenta que lo que va avanzando es la letra A, B, C, D, E, ¿sí? Según lo que vamos trabajando. Entonces, aquí solamente se repetía por una fracción, se involucraba una variable. Acá, bueno, la siguiente, en cambio aquí para el caso 4, pues cada fracción involucra 2 variables. ¿Listo? Vamos. Ahora, Profe, una consultica, qué pena, antes de pasar. En el caso 3 y en el caso 4, que la X sube a acompañar la A o la letra pues que esté iniciando, pues no entiendo eso por qué pasa, por qué subimos la X y no solamente dejamos, por ejemplo, A más B, sino, o sea, ¿sí me hago entender? no, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, listo. Por ejemplo, Tranquila. nosotros tenemos, en el caso 4 tenemos 6 sobre X a la 2 más 1 elevado a una potencia, ¿cierto? Ajá, Entonces es igual a X más B. O sea, porque es sí. igual a X más B y no igual a A más B solamente. Eso es axiomático, eso ya está definido, ¿sí? Es la forma Mm, de, como, porque después vamos a identificar quién es A y quién es B. Y para definir quién es A y quién es B, vamos a necesitar de este 6. O sea, este 6 sí va a cumplir una función muy importante porque después vamos a utilizarlo para encontrar cada uno de estos términos. ¿Sí? ok, igual Entonces, mi duda solamente era como la X, porque la X aparecía ahí. porque aquí ya estamos hablando de un denominador cuadrático, ¿sí? Aquí era solamente, recuerden que nuestra expresión, voy a devolverme un poco aquí, donde P y Q son polinomios y el grado de P es menor que el grado de Q, ¿sí? Siempre se debe conservar esa situación aquí. Aquí, ¿cuál sería el grado menor de X a la 1? Pues ahí el X a la grado 0. menor, sí. Entonces no necesitamos variable, ¿sí? Aquí, Ujú. nuestro grado anterior a X a la 2 es X a la 1, ¿sí? Entonces se conserva esta situación para aplicar las fracciones cuadráticas, las fracciones parciales.
Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, vamos a pasar. Yo quiero hacer este CIPAS resolviendo una de las situaciones que ustedes han encontrado en su guía, ¿sí? Lo voy a hacer muy similar, lo voy a hacer con la ayuda de ustedes para que ustedes mismos hagamos el ejercicio, porque sé que a veces, pues de pronto el enfrentarnos solos a esos ejercicios, pues nos ha generado un poco de dificultad. Pero entonces voy a aquí hacer, permítame un momento. Vamos a trabajar en eso. Ejemplo, aquí. Nuestro punto A de la guía está dado por X sobre X a la 2. Perdón. Borremos con clic, permítanme un momento. Pongamos una pluma color negro, porque es el color negro. Permítame. Pues vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Listo, entonces tenemos que nuestra expresión punto A que nos dan en la guía es X sobre X a la 2 menos 3X por DX, ¿cierto? Ahora, lo primero que debemos hacer, como yo les decía, es reorganizar nuestra expresión. O sea, lo que nosotros nos da, nosotros tenemos que volverlo lo más simple que podamos. Tenemos factores comunes en esta expresión de abajo, ¿cierto? Recordemos que esto que tenemos acá adentro, voy a hacer como una similitud. Tenemos algo similar aquí. Px, ¿cierto? Sobre Qx. X, que es relacionado con la misma teoría que hemos trabajado. Ahora, si nosotros referenciamos, si tenemos en cuenta esto, lo que nosotros debemos tener es que buscamos que la forma más simple de la expresión que nos dé. Aquí sabemos que hay muchos factores X, en todos los términos hay X, o sea que podemos simplificarlo. Ah, bueno, si esto lo podemos simplificar, lo debemos hacer antes de aplicar cualquier método que exista. Esto significa que vamos a hacer AX sobre, ¿qué tenemos aquí factor común entre este término y este término? X. AX, entonces sacamos AX y dejamos dentro del paréntesis un excedente de lo que nos queda, ¿cierto? X menos 3, ¿cierto? Por X. ¿Qué sigue? Simplemente sabemos que X sobre X nos da 1, entonces no es necesario ponerlo, sino que simplemente ponemos 1 sobre X menos 3 por DX. ¿Hasta ahí claro lo que hicimos? Sí, señora. Listo. Nosotros podemos aquí simplemente desarrollarlo de manera directa, que ese es nuestro primer punto. Y trabajar directamente con esta expresión, esta es la expresión 1, y si vimos nosotros podemos de una vez integrar aquí y ya. Nos quedaría efectivamente el logaritmo de X menos 3 por más C, ¿cierto? Que sería la constante. Que yo estoy aplicando de una vez la integración. Pero miren que no apliqué en ningún momento esto, las fracciones parciales que necesitamos ubicar, tener en cuenta, ¿cierto? Aquí se cumple que este QP es menor en exponente que Q.
Entonces, simplemente yo puedo volver esto que tengo aquí en unas fracciones parciales y no llegar directamente a la respuesta. Lo voy a explicar teniendo en cuenta este punto que nos posibilita ver las dos opciones. Recuerden que nosotros tenemos que volver cuando usamos los métodos de integración, cuando los necesitamos, ¿cierto? Entonces, en este caso se puede hacer de manera directa, pero voy a partir desde lo que nosotros necesitamos, que es comprender el método de integración por fracciones parciales. Entonces, si yo llego hasta aquí, donde tengo a, dame un momento y ya la dejamos como lo teníamos hasta aquí, donde tenemos a x sobre x por x menos 3. ¿Yo cómo voy a hacer esta situación aquí? Y recordemos que lo que yo tengo, ustedes que ven aquí, ¿qué hay dentro en esta expresión, en el denominador que hay? ¿Una multiplicación? Una multiplicación, muy bien. Una multiplicación, y recordemos que es una multiplicación de que cuadrática o lineal, como la ven ahí. Lineal. Lineal. Ahí tenemos una multiplicación de dos expresiones en forma lineal. Ejemplo, ¿por qué? Voy a sacar solamente este término. Este término lo voy a poner aquí para que lo comprendamos mejor. Tenemos x más 0. Esto es una estructura. Aquí estoy acompañando de un número 1, 1x más 0. O sea que esta es mi forma de una función lineal, ¿sí? Ahora, si yo veo, pues acá tengo mi otra expresión que es x menos 3. Listo, entonces si yo tengo, mira, ya tengo evidenciadas los dos que están involucrados, me voy a ver estos casos. ¿Cuál creen que es el caso que se aplica para esta situación? ¿El caso A? El 1, ¿sí? El 1, sí, el caso, bueno, llamó A, pero no pasa nada, es el 1. El denominador es una multiplicación, mira que aquí vemos multiplicación de funciones lineales. Pues si tengo dos funciones lineales, ya me di cuenta, ¿cierto? No necesito tener ahí el más 0 y el 1 y verle que aquí también hay un 1, no. Porque es que pueden surgir casos donde las expresiones sean 2x más 4 o 3x más 8. Sí, todo esto se cumple que sean funciones lineales. ¿Me hago entender? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar el caso con el que vamos a trabajar. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el caso que se cumple, vamos ahora a aplicar nuestra forma. ¿Sí? Entonces, si nuestro caso uno dice que vamos a tener en cuenta las fracciones parciales con A, con B, ¿cierto? Entonces, solamente, ¿cuántas incógnitas aquí vamos a tener? 2. Ah, ya ves, exactamente. Entonces, vamos a expresarla en fracciones parciales. Yo lo voy a poner aquí de una vez para que lo vean. Bueno, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer un paréntesis porque lo que tenemos que hacer es organizar la expresión y luego operarla. Entonces yo lo voy a hacer así, lo voy a organizar y luego lo voy a operar. Entonces voy a hacer como una parte, ¿sí? Una parte. Ya tengo mi expresión hasta aquí, ¿cierto? Bueno, esto simplemente era para explicarles algo. Yo voy a organizar primero mi expresión. Entonces, ¿qué hago? Digo que x sobre x por x a la menos 3 es igual. Recuerden que aquí yo no voy a usar a x, voy a usar a a. ¿Sobre quién? Sobre A. Recuerden que aquí tengo dos, es una Sobre multiplicación X. y lo que hago es separar la multiplicación. Entonces sería a sobre x. Usé esta primer
primer término, ¿sí? X. Ahora, ¿qué digo? Más B sobre quién. X menos 3. X menos 3. Exactamente, nuestro siguiente término. Entonces, ya teniendo en cuenta que lo que hicimos fue ubicarlo de esta forma, o sea, aplicamos el caso 1, vamos a tener en cuenta lo que sigue. Ya lo escribimos en fracciones en términos de fracciones parciales. Ahora, vamos a determinar las constantes. Para determinar las constantes A, B y C, se multiplican ambos lados por el denominador común y se igualan los coeficientes en términos similares. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿cuál sería el denominador común? La X. Toda esta expresión que tenemos acá abajo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? A ambos lados de la igualdad, aquí vamos a tratar de conservar la igualdad. Entonces, a ambos lados de la igualdad multiplicamos por X menos 3. ¿Sí? Todo esto sobre X menos 3. Igual a todo esto que tengo acá, que es A sobre X más B sobre X menos 3. ¿Por quién? Por X, Ujú. paréntesis, X menos 3. Muy bien. Listo. Creo que ya comprendimos ahí qué fue lo que hicimos. Multiplicamos a ambos lados de la expresión por este denominador común. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Aquí simplemente me queda fácil. Lo tengo bien organizadito, simplemente digo como normalmente uno dice, aunque eso no significa eso. Como normalmente uno dice, cancelamos los términos que están arriba y abajo, que son iguales. Pero eso no significa eso. Eso significa que X por X menos 3 sobre X por X menos 3, pues es 1. Entonces no necesitamos poner el 1. Por eso es que se cancela. Ahora, si tenemos esa expresión, entonces vamos aquí. Voy a borrar esto que ya hemos comprendido más o menos la estructura de las fracciones. ¿Listo? Entonces, voy a, para no borrar todo, ir organizando la información. Entonces, hasta aquí. Entonces voy a continuar acá arribita. Listo. Entonces cancelé esto, entonces me queda X igual a ¿quién? Todo esto que tengo aquí lo multiplico por este término y luego esto mismo que tengo aquí lo multiplico por este término. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Si yo me quiero ahorrar el paso, simplemente me doy cuenta que como esto es una multiplicación, entonces esta X la puedo cancelar con esta X y aquí me quedaría solamente A por X menos 3. ¿Listo? Más. Entonces, si ya comprendimos qué hice aquí, dígame cómo quedaría la siguiente situación. B. B. Menos 3. No, Mira, sería. miren lo que te voy a hacer unos parentesitos aquí para que vea más similar. Yo multipliqué esto por esto. Y luego voy a hacerlo para que los quede más claro. Voy a hacer el pasito para que lo puedan comprender mejor. Entonces, tengo A sobre X, ¿cierto? Si yo multiplico A sobre X por X por X menos 3. Mira que todo esto es una multiplicación, ¿no? Entonces, ¿qué se puede cancelar?
entre el numerador y el denominador. Las X. La Una X, sí. Solo Una una. sola X arriba y una X abajo. ¿Cierto? Listo. Más B, ¿aquí cómo serían? B Es de- por X menos 3. Y aquí me queda por X. Recuerden que es lo mismo. Ujú. Perdón. X menos 3. ¿Cierto? ¿Qué cancelo? Ya no cancelo la X, sino que cancelo X menos 3. El término completo. El término completo. Recuerden que si no fuera una multiplicación y no estuviera completa el término, no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo, que yo tengo aquí, voy a hacer un ejemplo aquí erróneo, que yo tenga aquí, diga, ay, voy a cancelar esta X con esta X. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no hay una multiplicación en ambos. Es el término completo, o sea, estoy hablando de multiplicaciones. ¿Listo? Para que no vayamos de pronto a cometer ese error después. Entonces, aquí sí me queda X. Yo creo que aquí ya les queda más fácil visualizar. Entonces me van a decir la respuesta. ¿Cómo debo poner acá? A sobre X Por- menos 3 Muy bien. más B por X. Por X. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Hasta ahí vamos en fracciones parciales. ¿Sí? Ahora, me dicen, bueno, organice eso, porque todavía no tenemos aquí la expresión correctamente. Aquí yo tengo que organizar la expresión de tal forma de que me queden resuelta cada término. Entonces, aquí me queda X igual A por X, ¿cierto? Porque el primer término voy a multiplicarlo, luego multiplico por el segundo término. ¿Comprendido qué hicimos aquí? Multipliqué a A por X y luego a A por menos 3. ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Qué es importante aquí recordar? Nosotros debemos empezar a hacer una agrupación porque necesitamos organizarlo de tal forma que nos queden en una expresión de... recordemos lo que nos decían acá, que cuando vamos a multiplicar, que luego de multiplicar ambos lados por el denominador común se igualan los coeficientes de los términos similares. Para poder hablar de los coeficientes en términos similares, yo tengo que organizar ambos lados de la ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a borrar esto que ya el procedimiento creo que está claro. Porque aquí yo tengo que empezar a organizar una expresión, que es la expresión que ya tenemos. Organizarla de tal forma que me quede en la estructura. Para este caso, que nuestra X es lo que tenemos al otro lado de la igualdad, es ¿qué exponente tiene esta X? Uno. 1, muy bien. O sea, que nuestra expresión debe quedar más o menos algo así. X a la 1, ella está acompañada de alguien. Ella está acompañada de alguien, de un coeficiente aquí que no vemos, ¿cierto? ¿Cuál es? 1 más está sumada con alguien. ¿Con quién? Que no vemos. Esta expresión. Ella está elevada a la 1, multiplicada por 1 y sumada con quién? Con 1. Para que ella no cambie, tendría que ser con el neutro, que es 0 para la suma, ¿sí? Entonces, ahí mira que esta es la forma que tiene ella sin nosotros darnos cuenta.
Está el exponente, está el coeficiente y está sumado con con una constante, ¿sí? Que no vemos que este caso es cero. ¿Listo? Ahora, voy a borrar esto para ir comprendiendo un poco mejor. Si vemos, esto que tengo aquí está organizado de una forma que no es coherente con la estructura que puede tener esta función lineal, ¿sí? Entonces yo tengo que convertir esto en una función lineal, también una estructura de función lineal. ¿Cómo lo hago? Voy a organizar los términos. Primero voy a organizarlo para que lo vean más claro. X igual a X, voy a traerme el otro término que tenga X, que es B, más BX menos 3A. Ahí tiene variable. No, ¿cierto? Ahí no tiene variable. En cambio, este sí tiene AX y AX en la función. Pues tenemos una constante, una constante, una constante que están acompañando, o sea, llamémoslo mejor así, un coeficiente que está acompañando a una variable. ¿Cómo organizo esto? Mire, aquí como que tengo una situación porque necesito organizar esta información. Para yo organizar esa información, simplemente tengo que sacar el factor común. ¿Cuál es el factor común ahí en este caso? X. X. ¿X por quién? Por A más B. Muy bien, por A más B. Menos 3A. ¿Sí vimos? Ahora, vamos a revisar. Voy a abrirme a revisar cada una de estas expresiones. O sea, lo que tengo aquí y lo que tengo aquí. Si lo vemos, esto que tengo aquí está acompañado por el coeficiente 1, ¿sí? Con el exponente 1 más 0, que fue lo que acabé de explicarles, ¿cierto? Y esto que tengo aquí es el coeficiente, para este caso sería A más B, ¿cierto? Por X a la 1 menos 3A. Ahora, ¿sí se dieron cuenta que tienen ahorita así la misma forma? Es importante siempre tener en cuenta que para poder comparar ambos lados de la ecuación, tienen que estar de manera similar organizada. ¿Por qué? Porque ahorita yo voy a igualar algunos términos. O sea, que el coeficiente que está acompañando a este término, a X en este lado de la ecuación, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Quién es el coeficiente que está acompañando a X? 1. 1. Y a este lado de la ecuación, ¿quién es el coeficiente que está acompañando a X? A más 1. B. A más B. El coeficiente es A más B y aquí en este caso el coeficiente es 1. Por eso es que yo puedo igualar. Entonces yo voy a igualar a los coeficientes. Digo, 1 es igual a más B. ¿Me hago entender? Sí, el factor es común, es el 1. Prácticamente iguala por el 1, porque multiplicado por el 1 va a dar lo mismo. Sí, aquí imaginariamente vamos a tener ese coeficiente. Cuando vemos a X solita, imaginariamente va a estar 1. Y cuando la tenemos solita, imaginariamente le tenemos sumado a 0. Ahora, en este caso, aquí entonces nuestro siguiente término es 0. 0 y al otro lado, Menos 3A. entonces voy a igualar a 0 con... Igual a menos 3A. Exactamente. Y X a la 1 es igual a X a la 1. Sí, pero entonces como yo no voy a, aquí en este caso, pues no voy a necesitar
trabajar con ella, ¿cierto? No voy a necesitar trabajar con ella. Simplemente voy a necesitar estos valores porque necesito este sistema de ecuaciones para poder determinar cuánto vale A y cuánto vale B en nuestras fracciones parciales. Entonces, ahora tenemos en cuenta que yo lo puedo organizar de una forma mejor para que quede A más B igual a 1, ¿cierto? Yo lo voy a poner aquí para que quede más estructurado. A más B igual a 1, que es lo mismo, ¿no? Sino que lo estoy cambiando de dirección. No le estoy alterando en nada los valores. Menos 3A igual a 0. Listo. Tengo un sistema de ecuaciones que voy a resolver. Entonces, simplemente yo voy a despejar. Por ejemplo, de esta ecuación, yo voy a despejar a la variable. Entonces, tengo menos 3A igual a 0. Para despejar a esto, simplemente a ambos lados de la ecuación divido por 3. O sea que eso significa quedar A igual a 0 sobre menos 3. ¿Y esto qué significa? Que A es igual a 0. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí o alguna duda? Pasó al otro lado del exponente para poderle igualar a 0. Exactamente. Simplemente lo que hice fue dejar solita la variable, conservando la igualdad. O sea, lo que hice a un lado de la igualdad, lo hice al otro. ¿Listo? Ahora, vamos teniendo nuestra estructura bien clara hasta ahí. Ahora, vamos a usar este valor que ya encontramos que A es igual a 0. Lo voy a reemplazar en esta otra ecuación. La otra ecuación era A más B igual a 1. Si yo hago A 0, ¿cierto? Reemplazo más B, entonces me dice que B, ¿cuánto sería? 1. 1. Exactamente. Entonces ya tengo el valor de A y también tengo el valor de B. B sería 1. A sería 0 y B sería 1. ¿Hasta ahí claro todo el procedimiento? ¿Alguna duda, inquietud? Porque ya todo este procedimiento que hicimos, si ve que son puras, un bagaje matemático para poder llegar a lo que necesitamos, que es trabajar ahora en las fracciones parciales. Nosotros ya definimos cómo eran las fracciones parciales, cómo nos daban inicialmente. Recordemos que teníamos las fracciones parciales. Todas las fracciones parciales las usamos para determinar quién era A y B. Pero recordemos que teníamos la fracción parcial dada. ¿A sobre cuánto? Sobre el primer término. La primera función lineal que sería ¿Era X X menos cuadrado. 3? X. Solo X. Recuerden que aquí hay una multiplicación de dos funciones lineales. Entonces tengo a X. ¿Más quién? Más B sobre X menos 3. X menos 3. Muy bien. Ahora, si tengo esta expresión A sobre X, vea que ya tengo los valores de A y los valores de B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Reemplazamos. Muy bien. Entonces, esto significa que A es igual a 0, entonces pongo 0 en vez de A sobre X. Más B, que es 1. 1 sobre X menos 3.
Sabemos que si multiplicamos 0, sí, aquí esta fracción nos va a dar ¿cuánto? 0, ¿cierto? 0. Entonces solamente vamos a tener la expresión 1 sobre x menos 3. Y a ella es que la vamos a convertir en un resultado. O sea, es lo mismo. Mira que todo ese procedimiento de fracciones parciales lo apliqué para llegar a lo mismo. Por eso me pareció interesante usar este ejercicio que tiene la solución por ambos lados, para que ustedes se den cuenta de que nosotros primero lo importante es hacerlo, reducirlo al máximo usando la matemática. Aquí porque estamos viendo el método, pero lo más oportuno cuando ustedes estén abordando una integral es organizar la expresión a sus mínimos para que puedan definir cuál método utilizar. Aquí simplemente utilizamos integramos normalmente, sabemos que nos va a dar logaritmo natural de x menos 3 más la constante. Listo. Ahora, vamos a usar GeoGebra. Entonces voy a salirme para que ustedes puedan evidenciar el procedimiento en GeoGebra. Les voy a compartirles aquí. GeoGebra online. Dejemos de compartir, compartamos la pantalla. Entonces, tenemos GeoGebra clásico. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos un ejercicio? Es simplemente, por ejemplo, de esta integración por fracciones parciales en GeoGebra, lo que tenemos que hacer es escribir x sobre, abrimos paréntesis, que en este caso sería x a la 2 menos 3x ya, ¿cierto? Entonces vamos aquí, le damos enter. Eso se nos convierte en una función. Si vemos en GeoGebra, automáticamente le da nombre a la función y esa función se denomina f de x, o sea, f. Cuando yo voy a integrar, simplemente lo que yo tengo que hacer es usar la opción integral de una función. El nombre de la función es f y simplemente le doy enter. Si ve que nos da lo mismo, logaritmo natural de x menos 3. Este valor que vemos aquí es el que me comprueba que el procedimiento matemático que yo realicé está. Aquí no me está dando la constante sumada, pero me la adiciona en otra entrada. Esto significa que hay una situación ahí con la entrada de... o sea, que si se mueve la constante va a variar la función resultante de la integral. Lo que pasa es que esa constante, pues, por eso se llama c, porque puede ser cualquier número. Lo veíamos cuando estábamos en la primera unidad, que veíamos que la constante podía ser cualquier número, dependiendo qué fue lo que derivamos, porque recuerden que esto tiene que ver con las antiderivadas también. Bueno, ¿claro hasta ahí el procedimiento? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien. Voy a tomar, pues ya el tiempo definitivamente en matemáticas no es que rinda mucho. Entonces voy a tratar de explicar de manera somera, o sea, lo más práctica posible, el método de sustitución y el método de integración, de integrales impropias, pero resaltando lo más importante para poderlo resolver. O sea, como
tics para resolverlos, porque ya no alcanzamos a ver lo demás. Chicos, aprovecho el espacio para recordarles que pues en la UNAD hay unos eventos que son importantes de los que ustedes participen y se viene algo que se llama Spotech en UNAD 2025 y pues ahí vienen, yo los invito a que pues, si pueden participar de ellos, lo hagan porque les va a ser de mucha ayuda para comprender un poco en la actualidad que estamos, cómo estamos en la actualidad, mejor dicho, de la tecnología, los avances tecnológicos. Bueno, vamos a ver, yo voy aquí a abrirles la guía. Por favor, me dicen si ya ven mi guía. No, señora. Profe, una pregunta. Sí, Profe, ¿no me podrías ayudar con en integral por sustitución trigonométrica con el ejercicio de la letra E? O una explicación breve como bueno, yo les voy a dijiste tú. explicar. Es que sustitución trigonométrica tienen que entender algo clave y es el triángulo, ¿sí? El triángulo, la expresión que se nos da aquí a partir del triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces, voy a partir de explicarles eso para que ustedes comprendan un poco más. Yo creo que cuando ustedes comprendan un poco eso, pues habrá claridad en otros aspectos, ¿sí? Entonces, por ahora voy a mencionar algunos aspectos claves que yo sé que les van a dar claridad al momento de abordar la situación. Bueno, si vemos, estos son los ejercicios que tenemos planteados en funciones, en sustitución trigonométrica. Aquí, si vemos la sustitución trigonométrica, no está dada porque ya estén las funciones trigonométricas involucradas. O sea, si nosotros vemos, nosotros ahí no tenemos coseno, tangente, cotangente de una vez involucrada. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos a sustituir? Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar desde el triángulo rectángulo, o sea, tenemos que tener en cuenta los catetos, la hipotenusa, todo lo que son las funciones trigonométricas para definirla. La forma que se nos ha dado en trigonometría es que tenemos un triángulo rectángulo donde las variables, donde los componentes son A, B, C, ¿cierto? Y siempre nos han hablado de eso. Y aquí es donde los vamos a entender un poquito más. Y no sé, voy a compartir la presentación. Y creo que aquí ya la vemos. Listo. Tengo un triángulo. Aquí es fundamental que ustedes definan quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es el triángulo, el ángulo que voy a tomar como referencia. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, para poder definir la expresión que vamos a utilizar, es basado en lo siguiente. Yo le voy a escribir aquí unas expresiones que dependen. Entonces, suponiendo que tengo aquí A, aquí a B y aquí a C. ¿Quién es la hipotenusa aquí? Sí. C. C es nuestra hipotenusa. El ángulo de referencia lo vamos a llamar teta. Listo. Con este ángulo de referencia, entonces, ¿quién es el cateto opuesto? El que está al frente del ángulo. Sería A. A. ¿Quién es el cateto que está adyacente a él? El B.
el B. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esa situación como referencia, ¿sí? Si yo la tengo como referencia, entonces tengo que identificar, bueno, dada una expresión cualquiera que nos dé, la forma en que nos la den, si nosotros se cumple alguna de las condiciones. Si yo tengo de esa estructura, pues yo tengo que saber que el seno de una expresión de un ángulo teta es ¿qué? Cateto opuesto. ¿Quién sería cateto opuesto? B. Coseno. No, recuerden que el cateto, A. mira, tienen que tener en cuenta este ángulo de referencia. Este ángulo de referencia es teta. Si yo digo que el ángulo, el lado opuesto al ángulo es A, entonces recordemos que el seno de un ángulo es ángulo opuesto, perdón, lado opuesto sobre la hipotenusa. O sea que el lado opuesto sería A sobre ¿quién? Sobre C. Sobre C. Sobre C. Listo, es lo primero que tenemos que identificar. O sea que coseno ya no trabaja con el opuesto, sino con el adyacente. ¿Quién sería? B. ¿Mm? B. ¿Sobre quién? Sobre La hipotenusa. Sobre C. Sí, muy bien. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esa referencia. Seno y coseno. Si vamos a hablar de la tangente, ¿cuál es la tangente del ángulo de teta? ¿Recuerdan? S es igual a la hipotenusa. No, no me acuerdo. Opuesto al ángulo. O sea, ¿por qué hablo del ángulo? Porque es que depende del ángulo que yo sé quién es el opuesto. Ejemplo, si yo estoy hablando de acá de otro ángulo, a este ángulo lo voy a llamar Z. El opuesto de este ángulo ya no es A. El opuesto de este ángulo, ¿quién es? B. 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 Es por eso que ustedes siempre que vayan a trabajar algún referente, o sea, algo que tenga que ver con trigonometría, ustedes deben hacer la representación del triángulo que corresponda. O sea, en este caso, este triángulo rectángulo lo estoy basando en este ángulo de referencia, que es nuestro ángulo teta. ¿Sí? Voy a borrar esto acá para que no presente confusión. Pero es importante que tengamos en cuenta que la tangente es aquí opuesto al ángulo. ¿Quién es opuesto? A. A sobre adyacente. ¿Quién B. es adyacente? B. B. ¿Me hago entender? Y aquí entonces se vienen otras cosas. La cotangente, entonces la cotangente de la inversa. Cotangente. ¿Quién sería? Si es la inversa, ¿cómo quedaría? B B sobre A. sobre A. Eso, B sobre A. O sea, el cateto adyacente sobre el opuesto. ¿Listo? Y así, pues vamos a también a tener la secante y la cosecante. Pero por ahora necesito que nos fijemos en algo bien interesante, que es cómo vamos a definir esa expresión. Recuerden que el teorema de Pitágoras me dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Si yo voy a determinar la hipotenusa, yo simplemente digo que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué hice? Apliqué a ambos lados de la ecuación raíz cuadrada. Y como el cuadrado con la raíz se cancelan, por eso queda solo C. ¿Me hago entender? Sí. Es como cuando estábamos haciendo despejes de variables, es lo mismo. Entonces, esta hipotenusa es igual a al cuadrado
más b al cuadrado. ¿Listo? Comprendido hasta ahí. Pero si yo en vez de hallar a C, quiero hallar a A o a B, pues cambia la cosa. Cambia la cosa. ¿Por qué? Voy a hacerlo por aquí. Si yo tengo C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado y quiero definir para, yo tengo que despejar las variables, ¿cierto? Entonces a ambos lados de la igualdad le resto B menos B igual a al cuadrado. O sea, aquí en este lado de la igualdad le resto B, pues simplemente se cancela con este y me queda solita. ¿Me hago entender? ¿De dónde sale el proceso de las igualdades? ¿No? Eso es simplemente matemática. Entonces, si yo quiero hablar de esta, de esa A, entonces yo tengo que decir que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí, claro. ¿Alguna duda? Que aquí donde se pierdan un poquitico, pues se me pierden del hilo. Por eso es que les pregunto constantemente. Ahora, en vez de despejar a A, voy a despejar a B. Entonces, ¿cómo me queda? C al cuadrado menos A al cuadrado igual a B al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Que esto es igual a decir B igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, si ya vemos, voy a borrar esto acá y voy a escribir lo que encontramos. Entonces yo digo que C es igual a raíz cuadrada B al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cierto? Que A es igual a ¿qué? A C al cuadrado menos B al cuadrado. Y B es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, señora. Simplemente lo que hice fue ya omitir el procedimiento y poner solo las expresiones que encontramos, ¿cierto? Voy a borrar todo esto porque esto fue el procedimiento que hicimos para encontrar cada cosa. Ya lo tenemos definido por ese lado. Ahora, yo tengo que tratar de identificar por qué, o sea, nosotros tenemos que empezar a buscar las identidades trigonométricas, cuál me funciona, cuál no. Y eso solamente lo vamos a determinar durante el desarrollo de la propuesta que nos hagan, ¿sí? Yo ahora no voy a ahondar mucho en eso porque pues ya el tiempo, o sea, para explicar esto, como les digo, cada tutor duró 2 horas, porque las webconferencias duran más de 1 hora, explicando cada una de las concepciones. Yo quiero aclararles a ustedes para cuando se enfrenten a ellas, pues sepan cómo abordarlas. Entonces, yo tengo aquí C, A y B, que son expresiones claras, que ya sé de dónde van a salir y demás. También ya sé que seno es igual a cateto opuesto sobre adyacente y que coseno es igual a adyacente, perdón, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y que si yo voy a hablar, por ejemplo, de la secante, pues hablo de la inversa del seno. Y si hablo de la cosecante, hablo de la inversa del coseno. O sea, significa que la hipotenusa se nos va a parar para ser numerador y
y el cateto que estemos involucrados se va a hacer denominador. Entonces, van a ocurrir diferentes casos. Y dependiendo del caso que nosotros encontremos, es el que aplicamos. Por ejemplo, voy a revisar el caso del punto 1. Solamente no lo voy a resolver, la idea es que ustedes se enfrenten a él, pero que veamos, por ejemplo, lo que sucede para este caso. 529 menos 4x a la 2 sobre 4x. Ahora, yo veo, si ustedes se dan cuenta aquí, pues ustedes dicen, uy, ¿yo cómo voy a relacionar esto que tengo aquí con esto? Simplemente yo tengo que organizar mi expresión. Como les he dicho, todas las expresiones tienen que ser organizadas. Entonces tienen que organizar las funciones antes de abordarlas. Entonces, por ejemplo, para que me dé 529, ¿yo por quién tengo que multiplicar 2 veces? ¿Qué número tengo que multiplicarlo 2 veces? 23. A 23. Exactamente. O sea que yo puedo decir que 23 a la 2. ¿Sí estamos en lo correcto? Simplemente puedo decir que esta expresión que está aquí, es decir, 23 a la 2, menos este 4, ¿cómo puedo obtenerlo si lo multiplico? Si también busco un número que al multiplicarlo 2 veces, el mismo número me dé 4. 2. 2, muy bien. Entonces sería 2 a la 2 y ya x está a la 2. ¿Sí ven? Yo lo puedo organizar de una forma más estructurada. Simplemente puedo decir que raíz cuadrada de 23 a la 2 menos todo esto sobre 4x. ¿Vamos bien hasta ahí? Comprendimos qué fue lo que hicimos, ¿cierto? Sí. Ahora, yo no puedo coger y definir de una vez la estructura así al azar. Yo tengo que ahorita definir quién es cada variable. O sea, quién es la base, quién es 23 y quién sería 2x. Por ejemplo, voy a decir que si yo voy a trabajar con este ángulo de referencia, ángulo teta, voy a decir que A es igual a 2x. Y aquí, mira que aquí hay un menos. ¿Qué significa esto? Que este 23, ¿quién sería? Miren esta expresión y esta. Díganme, ¿quién sería 23 entonces? ¿La C? Sí. Sí, efectivamente, sería la hipotenusa. 23 sería la hipotenusa. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, entonces voy a hablar en términos de eso que ya tengo. ¿Quién sería B? Sería 23, bueno, raíz de 23 Raíz de 23 elevado a la 2 a la 2 menos 2x a la 2. a la 2. Muy bien. Si vieron que dependiendo de la referencia que nosotros tengamos, es que nosotros podemos plantear la situación. Listo. Hasta ahí, bien. Ahora, ¿por qué lo llamamos sustitución trigonométrica? Porque es que aquí vamos a hablar ahorita en términos de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si yo les decía que, bueno, aquí ustedes con quién creen que vamos a trabajar. Con seno, coseno, tangente, cotangente.
¿Qué creen que vamos a trabajar? Profe, es que yo vi en la conferencia que eso era como basado en, o sea, como se tenía que evaluar según la función o algo así como la raíz cuadrada, pero pues yo tengo entendido que ahí vamos a trabajar con seno. Vamos a trabajar con seno. ¿Por qué? Porque tenemos esos términos. Mira, están dados y están dados. ¿Sí ven? Lo tenemos dado. Entonces simplemente vamos a usar seno del ángulo, porque tenemos el cateto opuesto sobre quién, La hipotenusa. sobre la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, yo voy a despejar la variable. Entonces yo tengo que despejar la variable porque yo necesito obtener a X. Si necesito hablar en términos de X. Entonces, y luego necesito no solamente hablar en términos de X, sino que también voy a derivar a X, voy a hacer un tratamiento con ellos. Entonces, para que lo tengamos, estos son como reglas claras, reglas que ahorita se vienen, se establecen. Y vamos aquí a borrar. Pues yo les quería explicar, pero el tiempo no nos da para explicarle de dónde sale cada cosa, entonces lo voy a explicar de manera general para que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo tengo una expresión A igual a raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado, esto sería igual a hablar a C por seno, pues de este caso de teta, ¿no? Que es el ángulo que estamos teniendo de referencia. Si yo tengo a B de esta forma, C al cuadrado menos A al cuadrado, esto es igual a decir C por quién? Por coseno de teta. Simplemente estoy despejando las variables, ¿listo? Si yo tengo A al cuadrado más B al cuadrado, simplemente, es decir, B por secante de Z. ¿Por qué? Nosotros aquí esto lo vamos a aplicar según los casos que tengamos. Si tenemos una expresión donde vamos a involucrar, y esto sí lo tienen que aprender como regla para esto, voy a darle aquí un enter, necesito otra. Que sepan los casos, cómo los van a aplicar. Si ustedes tienen de la forma b al cuadrado, x al cuadrado, más a al cuadrado, están hablando de la forma a secante de teta. Voy a hablar mucho de teta porque es la estructura que voy a hablar, el ángulo de referencia que voy a tener, y eso sería x igual a sobre b por tangente de teta. Si yo lo tengo de la forma b al cuadrado, x al cuadrado, menos a al cuadrado, esto sería igual a decir a por tangente de teta, que esto sería igual a decir x igual a sobre b por secante de teta. Pero sí, teniendo en cuenta, recuerden el triángulo que hemos mencionado atrás, si se cambian de posición las variables, perdón, los catetos y las letras o el ángulo de referencia, pues tienen que cambiar la escritura que estoy poniendo en este momento, ¿no? Porque todo es dependiendo del ángulo de referencia que tengamos. Entonces, tenemos es x igual
A sobre B por secante, perdón, por seno, en este caso es seno. Por seno de 9. Entonces, nosotros, cuando aplicamos esa expresión o esa identidad trigonométrica, recordemos que, por ejemplo, existen, yo les traía aquí una tablita de identidades trigonométricas básicas que tienen una estructura, bueno, aquí están dados con otro ángulo, pero no, o sea, para el caso, si vamos a usar el triángulo, es el ángulo teta, o sea, no es que porque ahorita tenga un símbolo diferente, entonces ya no me sirve la identidad trigonométrica, no. Entonces, simplemente lo que hacemos es evaluar la expresión que tengamos. Por ejemplo, aquí está de una forma, pero si yo estoy trabajando con seno y necesito identificar, yo puedo despejar la variable. Aquí ustedes pueden hablar de que seno de teta sería igual a 1 sobre coseno de teta, ¿sí? Porque despejé. Entonces, no lo usen tan literal, sino según la necesidad que ustedes tengan. Porque a medida que ustedes vayan a desarrollar la operación o, bueno, la integral que ustedes tengan definidas, es donde van a necesitar, pues no quiero desarrollarle todo el procedimiento, sino que quiero que ustedes comprendan que a medida que ustedes vayan a reemplazar por las expresiones, van a encontrar la necesidad de usar las identidades trigonométricas. Quiero que comprendamos, o sea, que ustedes van a enfrentarse. Yo sé que lo que es la sustitución trigonométrica es un poco compleja, en el sentido de que ustedes tienen que jugar con las identidades trigonométricas y que no van a saber exactamente cuál es la que van a necesitar. Por ejemplo, para el caso 1, van a necesitar la identidad trigonométrica donde es seno a la 2 de teta más coseno a la 2 de teta igual a 1. Eso es una identidad trigonométrica que, por ejemplo, van a necesitar para el punto 1. Y así sucesivamente, no solamente esa, sino que pueden necesitar cotangente. Entonces, dependiendo cómo ustedes vayan desarrollando el ejercicio y las variables con las que ustedes se vayan encontrando, es que ustedes pueden desarrollar. Entonces, había un compañero que tenía una duda del ejercicio. ¿Cuál era? El tiempo ya no nos dio. Mi profe, el ejercicio E. El ejercicio Pues, E. Mira, aquí usted sí vio lo que nosotros deberíamos que hacer con la expresión, ¿sí? sí, señora. No sé si estoy proyectando ahí. No. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Si yo tengo ese ejercicio, lo que primero tengo que hacer es organizar la ecuación. O sea, lo primero que usted tendría que hacer es que expresar 225 como una potencia. ¿Cómo yo expreso 225 como una potencia? Como una potencia, déjame ver. Pues mirando pues qué número, sí, o sea, se Tengo que multiplica. sacarle raíz cuadrada. Lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar raíz cuadrada a 225. Si ustedes le sacan raíz cuadrada a 225, se van a dar cuenta que esta es, ¿cuánto? 15. 15. Sí, ahora, ¿qué tienen que hacer con el 144? Sácale raíz también. Sacarle Raíz cuadrada. raíz. Exactamente. Recuerden que este 225 sería igual a 15 al cuadrado
por x al cuadrado más ¿cuánto? Más 12 al cuadrado. Exactamente. Mira que aquí, si ustedes pueden transformar esto, se van a dar cuenta que esta expresión va a quedar 15x al cuadrado más 12. Aquí le va a permitir definir en un triángulo rectángulo con un ángulo teta, ¿sí? Definir quién es A, quién es B, quién es C. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, para este caso, ¿ustedes aquí qué creen que tienen? Mira que hay una suma. O sea que, ¿será que esto que tengo aquí es igual a un cateto o es igual a una hipotenusa? ¿A una hipotenusa, profe? Efectivamente, porque recuerden que la expresión para hablar de C, ay, se me borró aquí, C, ay, se está borrando. C sería igual a raíz, ay, se está borrando, no sé qué pasó. Bueno. Es que, bueno, me puso rezar bien. Entonces, si vemos aquí, C sería la hipotenusa, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo es la suma de los catetos. O sea que podríamos decir que A es igual a 15x y el otro cateto sería B. 12. Sí, o sea, B sería 12, pero no me deja, no sé por qué se me está borrando aquí el, lo escribo y se borra. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que usted ya aquí lo que tiene son los dos catetos, usted ya tiene que saber con cuál va a jugar. Y si tiene los dos catetos, o sea que usted ya tiene que trabajar es con un tangente. Ah, pero no necesariamente puede trabajarlo inmediatamente, sino que recuerden que aquí, mira, mira lo que esta expresión que les pongo acá. Esta es la forma, ¿cierto? En la que está dada esa expresión. Esta es la forma, ¿cierto? Entonces, mira que a lo que nosotros vamos a usar es algo como esto, que X va a ser igual. Si yo digo que voy a usar esta expresión, entonces, Profe, una X, pregunta. Qué pena contigo. ¿Tú estás sí. explicando ¡Ay! en Word? No, ya estoy en la presentación. Ah, ya, claro. Entonces, espérame entonces. Mm, Ahí ven, Ahora sí, mi profe. listo. Mira que la forma con la que trabajamos allí su ejercicio es de esta forma, ¿cierto? Vamos a revisarla. Es que como no quiero hacérselas, pero sí quiero que lo comprendan un poco y lo puedan abordar. Bueno, no mejor. Entonces, ¿quién teníamos que fuera, voy a escribirlo acá. Teníamos, ¿me recuerda por favor los números? Teníamos Eh, 15, 15x al cuadrado más 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. ¿Listo? Listo, mi Si profe. yo tengo esta expresión, ya les mostré el triángulo para que ustedes sepan cómo siempre lo voy a definir. Teta, A, B y C, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, decíamos que A estaba acompañada por X. ¿Quién es? Perdón, 15. en nuestro caso aquí. A lo pusimos como 15, perdón, aquí está B, sería Es si B es 15, 12. 12. Permítame, no, aquí el que está acompañando aquí sería 15x. 15, pero ¿por qué? Espérame tantico.
15, 15x. Y aquí sería 2. Entonces el ángulo de referencia nos cambia, permítanme un momento. No, señor. Aquí lo que pasa es que lo que nos indica es que simplemente nosotros estamos cambiando las variables, teniendo en cuenta que x está ubicada acompañada de a. O sea, aquí yo siempre lo ubico a este lado porque lo trabajo con las funciones trigonométricas definidas, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlas de esta forma. 15x y b sería, ay, ya no me quiere trabajar. Yo creo que me está descargando el lápiz óptico. Bueno, hagamos una cosa. Es que el lápiz ya no me quiere funcionar. Desde hace rato me está borrando lo que estoy haciendo. Entonces, voy a explicar de manera somera el otro ejercicio y ahorita terminamos de manera interna la explicación. ¿Le parece? ¿Con quién es que estoy hablando? Listo, Con Juan Manuel. Listo, para listo, que señor. no nos desviemos porque me falta hablar un poco de las impropias y ya son las 4:30 y esto era solamente para 1 hora. ¿Listo? Claro, claro, profe. De Listo. una, profe. Ahorita lo terminamos. Vamos aquí bueno, vamos a hablar un poco de de las integrales impropias. Las integrales impropias son aquellas integrales definidas, pero que hay una de los límites que tiende al infinito. Aquí es importante, recuerden que cuando tendemos al infinito, nosotros involucramos los límites. O sea, cuando hablamos de algo que tiende al infinito, entonces es como la expresión más grande que pueda tener, ya sea, o la más pequeña. O sea, si tiende al infinito, pero hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo, pues, o podemos hablar de una expresión inmensamente grande o algo inmensamente pequeño. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces hablamos de los límites. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar esas integrales, incluirle el límite para poderlas desarrollar. Entonces, los límites de integración se extienden al infinito, ya sea por inferior o superior. Y la función tiene una discontinuidad dentro del intervalo de integración. Por ejemplo, cuando hay una asíntota vertical dentro del intervalo. Yo sé que esto de pronto nos genera un poco, mejor dicho, esto nos queda tiempo para abarcarlo y no alcanzaríamos a trabajarlo en este tiempo tan limitado que tenemos. Pero algunos, yo creo que ya algunos lo han hecho. Ahí están viendo mi pantalla. Ay, sí, me fue la mano con el tiempo. No, señora. Ya sí, señora. Bueno, voy a volver a GeoGebra clase. Por ejemplo, nosotros, y yo he visto esto entre los aportes, por eso quiero hacer más énfasis en eso. Creo que los procedimientos lo han abordado de manera correcta. Porque nosotros aquí debemos empezar a trabajar definiendo el límite y reemplazando, resolviéndolo como se trabaja un límite y luego trabajándolo matemáticamente desde el procedimiento normal que conocemos. Yo quiero cerrar esta sesión trabajando cualquiera de estos que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a trabajar esta integral impropia que tenemos aquí. No sé si alguno esté aquí con la letra A o no. Pero
quiero que nosotros empecemos a revisar los avances que nosotros podemos. Yo sé que si alguno tiene, o sea, aquí le van a quedar muchas dudas, porque como les digo, el trabajo de, de varias sesiones, o sea, de varias sesiones, se tienen que, de 5 sesiones que hemos visto en las webconferencias, se reducen a 2 en nuestros CIPAS, entonces, pues, es muy corto el tiempo. Pero quiero que hablemos, bueno, como trabajamos el anterior, lo trabajamos con las integrales, con el punto A voy a hacer mejor énfasis en el punto B, ¿sí? Para darle la oportunidad también a otros que revisemos la situación. Entonces, ¿ustedes están viendo en mi pantalla? No. Voy a aplicarlo antes de llevarlo allá, porque si los llevo allá a GeoGebra de una vez, pues cómo van a comprobar el resultado, ¿sí? No no les voy a resolver directamente, pero sí les voy a explicar cómo lo vamos a abordar. Esperemos que el lápiz no nos falle, porque desde hace rato estaba presentándome fallas y no me dejo trabajar correctamente, y eso ya me tiene como un poquito complejizada la situación. Ponle cuidado, nosotros tenemos la integral impropia, ustedes están viendo ahí la guía, ¿cierto? Donde está la integral impropia menos 4 sobre 5x menos 2, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Vamos, hay varios tipos de integrales, pero voy a hablar de que esta integral tiene el límite superior que tiende a infinito. Como ella tiende al infinito, nosotros debemos convertirla, la integral, en un límite, ¿sí? Entonces, esa integral ya va a tener la expresión límite de, en este caso la voy a denominar P, ¿sí? Límite de B, cuando tiende a infinito. ¿Por qué? Porque voy a hablar de que esta expresión que tengo acá, la puedo llamar A, y a esta la voy a llamar B. Entonces, yo voy a hablar del límite de la integral cuando tiende a B, ¿sí? Entonces, si yo transformo esto en un límite, entonces simplemente tengo que poner el límite. ¿De quién? Pues del límite superior, que es B, cuando tiende a infinito. Entonces, vamos a expresar ahora lo demás, se deja igual, simplemente que yo ya no voy a poner ese infinito en la parte superior, sino que voy a poner AB, ¿cierto? Y voy a poner a 0. Y lo demás lo dejo igual. Lo único que cambié fue la expresión del límite y puse x, 5x menos 2 al cuadrado por dx. Si ven, estoy conservando lo demás, simplemente estoy cambiando la estructura. Ahora nos tenemos que, vamos, o sea, aquí como se complejiza un poco, yo primero voy a resolver la integral. Aquí tengo que aplicar el método de sustitución de variables porque tengo una integral un poco compleja. Entonces yo voy a hacer aquí a U, lo voy a hacer 5x menos 2, ¿cierto? Entonces aquí empiezo a resolver normal la expresión de la integral, ¿sí? Entonces, simplemente voy a trabajar con esto, derivo y hago todo el procedimiento de la expresión. Y finalmente, cuando ya termino todo, cuando ya tengo una expresión dada, entonces simplemente aplico toda la teoría de los límites. Cuando ya tengo la teoría de los límites, pues voy a encontrar el resultado final. A veces nos va a ser divergente o no, pero es importante que ustedes
apliquen aquí, por ejemplo, en este caso, el método de sustitución. ¿Por qué? Porque tenemos aquí fácilmente, puedo decir que x a la 2 menos 2 es u, y derivo y hago las operaciones para poder identificar cuáles son, pues, la integral. O sea, aquí les recomiendo que usen el método de sustitución para la integral. Y finalmente, apliquen la teoría de los límites. Entonces, hay que recordar un poco sobre eso, pero pues aquí se nos iría otra sección larga. Más bien, si alguien tiene alguna inquietud o algo, lo manejamos por el chat interno de Teams. Entonces, cuando vayamos a comprobar, que es lo que yo les decía, ya les dije aquí cómo vamos a abordar. ¿Por qué? ¿Por qué lo trabajamos aquí desde B a S? O sea, trabajamos porque es que el que tiende a infinito es B, ¿sí? Entonces, con ese es que vamos a trabajar nuestra integral. Ahora, recordemos que los límites nos permiten eso. O sea, cuando nosotros tenemos una expresión muy grande, pues poderle dar una aproximación, un valor aproximado. Ahora, simplemente voy a hacer el procedimiento de comprobar en GeoGebra esta expresión. En GeoGebra no les va a mostrar paso a paso. Entonces va a ser un poco más o sea, como para que ustedes revisen el procedimiento de lo que vamos a hacer. Bueno, aquí 5x menos 2, todo a la 2, 5 menos 4. Espérame, porque si me voy para un lado, creo que ustedes no están viendo mi pantalla, o se están viendo mi pantalla. No, no están viendo mi pantalla. Bueno, es que estos pues no me gusta que vayan tan largo, porque cuando los van a revisar, ya ni lo revisan. Entonces, la expresión que nosotros tenemos acá es menos, voy a pegar. Sería menos 4. Entonces, lo primero, recuerden que cuando estemos trabajando en GeoGebra, que veo muchos que no me están comprobando en GeoGebra de manera correcta. Entonces, menos 4, abrimos paréntesis, 5x menos 2. Lo que tenemos que hacer siempre es expresar, poner la ecuación, ¿cierto? La ecuación que tenemos. Perdón, la función que tenemos. Cuando nos dan la función, lo único que hacemos es integrar, pero aquí vamos a integrar. Recuerden que nosotros tenemos una abscisa inicial y una abscisa final, ¿sí? Entonces, vamos a integrar esa función teniendo en cuenta las abscisas. Entonces, f, la abscisa inicial, ¿quién sería? 0. La abscisa final, ¿quién sería? Infinito, ¿cierto? Pero le damos enter. No me arroja la ecuación. Bueno, este error también le presenta a muchos. Sí, normalmente se corrige parándonos en la ecuación, pero no me quiere. Bueno, Profe, ya no sé como si de yo no pronto quiero. le cambias Señor, el menos a todas las piezas y se lo pones solo al 4. Ese es mi ejercicio, me pasó lo mismo. sí, a veces vas. Vamos a ver. Aquí, voy a quitarle. Si me dejan. Es que a veces se nos pone, vea, ¿qué vez estuve trabajando con una estudiante y el ejercicio yo lo podía hacer en mi computador? Bien, y lo hacíamos allá con el de ella y no se podía. Entonces, cuando ya no quieren trabajar, no quieren trabajar. Listo. Sí, esos son como Bien. problemas de GeoGebra.
Listo, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Vea, perfectamente para eso son los IPAs de todos aquí aprendemos. Es Tutora, una importante, pregunta. sí, señor. ¿Usted va a seguir revisando en el foro? Sí, señor. Yo sí voy a seguir Sí, revisando. sí, porque yo envié eso el 15 de abril. No, por yo re- ya revisé todos los antiguos, todos yo los le, man- finalizados. yo le envié el grupo 325 y usted me escribió que sí, que ya por el transcurso del día iba a revisar, pero no veo Ay, entonces se me saltó porque yo ya revisé todos los foros. Entonces, era el grupo. 325, listo. Ya apunto aquí para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, Y revisar que muchísimas todo lo que gracias, está tutor. finalizado. Listo. Chicos, yo sé que quedan bastantes cosas porque los temas son largos, como les digo, se han usado aproximadamente, son 5 webconferencias que se hicieron para explicar toda esta temática, entonces son varias cosas que tenemos que abordar. Yo les agradezco la participación, recuerden que estos espacios pues, son muy importantes, el tiempo también nos apremia y pues, no nos da para pues ya seguir trabajando, pero pues les agradezco infinitamente pues la participación de ustedes. Recuerden poner la asistencia en el espacio dispuesto para eso y, que Dios los bendiga. Cualquier duda entonces la solucionamos por internet, ¿les parece? Gracias, tutor. Bueno, Profe, Listo, muchísimas gracias por el muchísimas espacio. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. bueno, está muy bien. Voy a finalizar la grabación. Muchas gracias, doctora. Buena tarde para Bueno, todos. bueno, igualmente.